Hermanos míos, que la paz ya haya entrado en todos ustedes, hermanos. Hoy voy a continuar hablando sobre la conciencia. Seguiré hablando sobre la conciencia. Yo no puedo plasmar la conciencia para que se pueda ver, pero sí puedo decir que es una energía y que es propiedad del espíritu. Puedo explicar la importancia que tiene la conciencia y qué utilidad se le debe dar. La conciencia, cuando permanece dormida, no puede reaccionar correctamente, porque la conciencia trabaja para el espíritu, o sea, su función es dirigir al espíritu. La conciencia, como guarda todo en el archivo de su subconsciencia, y si no tiene nada guardado que la conciencia pueda utilizar para la evolución del espíritu, entonces se mantiene en silencio. En otras palabras, la conciencia, al no tener la educación espiritual del plano cósmico, entonces permanece dormida. La educación espiritual cósmica es la que pertenece al espíritu del hombre. Y si no aceptan que somos espíritus encarnados, pues tampoco deben aceptar que somos creación del Todopoderoso y que tampoco existe el Espíritu Santo. Continuando con mis inquietudes, yo pregunto para que la humanidad se inquiete. Al decir que morimos, quiere decir que solamente se cree en una sola vida. Entonces pregunto, ¿cómo es posible que podamos ir al infierno si dependemos de una sola vida? O sea, de una sola existencia. Además, ¿de qué infierno están hablando si no existe tal infierno? Hermanos, mucha meditación. Continuando con mis inquietudes, pregunto para que la humanidad se inquiete. Al decir que morimos, quiere decir que solamente se cree en una sola vida. Vuelvo y pregunto, ¿cómo es posible que podamos ir al infierno si dependemos de una sola vida, o sea, de una sola existencia? Vuelvo y repito, ¿de qué infierno están hablando si no existe tal infierno? Esto lo volví a repetir para que se sigan y comiencen a inquietarse. Para que comiencen a inquietarse. Yo les digo, hermanos, que solamente se aprende saliendo hacia ese espacio cósmico para recibir el evangelio cósmico. Porque en él es que se encuentran las contestaciones de nuestras inquietudes. Cuando el alma se libera de todas esas inquietudes y sale de esa conciencia oscura, o sea, de esa conciencia dormida, entonces recoge los conocimientos de su verdadero origen, el origen del espíritu. Cuando el espíritu se alimenta a través de su conciencia en el plano cósmico, entonces el alma se regocija y siente libertad plena. Observen lo que dice Juan capítulo 3, versículo 6. Escuchen bien, hermanos míos.
Dice así: no es el hombre en la tierra quien puede revelar la verdadera palabra. No es el hombre en la tierra quien puede revelar la verdadera palabra, sino que es por medio del Espíritu. Eso está escrito en ese libro llamado Biblia. Aquí nos dice que aprendemos la palabra de Dios, el de las alturas, a través de nuestro espíritu. Quiere decir que tenemos que reconocer lo que en realidad somos para conocer y recibir a Cristo en el Espíritu. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo no dijo para aquel tiempo cómo recibirlo, ni tampoco nos enseñó que la conciencia es el factor principal del Espíritu. Nosotros no estábamos preparados porque éramos como niños recién nacidos. Porque éramos como niños recién nacidos y aún continuamos en la misma etapa de conciencia, la mayoría, el 95%, yo diría, por no decir 99%. Ahora bien, un poco sobre todo lo que es necesario saber. Es necesario que aprendan a vivir bajo los preceptos de los mandamientos del Altísimo y no bajo los preceptos de tradiciones de los hombres. Las predicaciones del hombre son terrenales y no celestiales. Esas predicaciones llegan del pensamiento humano según su estado de conciencia. Estado de conciencia que no ha sido limpio el espíritu para poder enseñar la divina palabra, porque esa divina palabra se recibe en el cielo, o sea, en el espacio cósmico. Y un espíritu impuro no puede penetrar a esas dimensiones del plano cósmico. Hermanos, el crecimiento espiritual y celestial crecerá cada día más. Las columnas falsas de las que nos habló nuestro Señor para aquellos tiempos ya se están derrumbando. Las columnas representan a los falsos profetas que se van destapando. Todos los días hay uno que va cayendo en diferentes partes del mundo. Oh, el designio de nuestro Padre, Señor, Padre, que así sea. Los falsos predicadores no entienden que escrito está en la Biblia, en ese libro llamado Biblia, donde nuestro Señor dice que uno solamente es el Maestro. San Mateo 23, versículo 8, sigo repitiendo. Entonces pregunto, ¿cómo algo tan fácil de comprender no lo pueden entender y quieren dar a conocer el reino de los cielos? Si el hombre por ser impuro no puede recibir el llamado de Dios. Vuelvo y repito, ¿cómo algo tan fácil de comprender no lo pueden entender y quieren dar a conocer el reino de los cielos? Si el hombre por ser impuro no puede recibir el llamado de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que comenzar a definir? Hay que comenzar a separar las propiedades del cuerpo físico y las del cuerpo espíritu. Ejemplo, corazón pertenece al cuerpo físico. El alma pertenece al espíritu. Cerebro pertenece al cuerpo físico. Mente, podemos decir que pertenece al cuerpo físico porque está en la superficie, o sea, entre el espíritu y el físico.
La mente es suprafísica, podríamos decir. O sea, en otras palabras, la mente reacciona al momento de recibir. La mente dice lo que llega al momento, al pensamiento. Por eso, la mente y pensamiento van juntitas de la mano. Conciencia y subconsciencia son pertenencias del espíritu. Estas dos últimas van profundas al alma, como dos hermanas gemelas. Cuando se tiene el verdadero despertar, se puede comprender que el lenguaje del materialismo no tiene sentido. Volveré a darle un ejemplo. El corazón, como lo mencioné anteriormente, no siente ni padece de sentimiento. Es necesario que cambien ese lenguaje. No hablen disparate. El corazón no siente ni padece de sentimientos. Lo han confundido con el alma, que es por donde gime el espíritu. Bendito sea el Señor. La humanidad sabe que es para el funcionamiento del cuerpo humano. La humanidad sabe que el corazón es para el funcionamiento del cuerpo humano. Y sin embargo le han dado la importancia como si fuera la que siente. Cuando, por ejemplo, cuando dicen te amo con todo el corazón, pues el que ha despertado de ese aturdimiento, comprende que es un disparate decir algo así. Así por el estilo, hay otras palabras mal utilizadas. Cuando nuestro Señor hablaba para aquellos tiempos, decíamos que Jesús estaba loco. Exactamente, lo mismo siguen diciendo hoy, siglo XXI. Por eso es tiempo ya de definir lo que muere para que separen lo que pertenece al Espíritu. Oh, Padre Santo. Padre Santo. Pero continuamos hablando sobre otro disparate. ¿Cómo es que podemos decir que tenemos vida eterna si morimos? ¿Cómo es que podemos tener vida eterna si morimos? Nosotros, hermanos míos, nosotros no morimos porque somos eternos en el Espíritu. Muertos son aquellos que sus conciencias permanecen aturdidas por no tener los conocimientos de su verdadero origen. Jesús sigue diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, o sea, no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Juan, capítulo 8, versículo 12. Le estudien bien eso. Nuestro Señor quiere decir que una vez que adquieres los conocimientos, donde aprendes a conocer que eres eterno y que no mueres, entonces te dedicas a conocer tu verdadera vida, la vida que se aprende a conocer a través del Espíritu. Lo diré en otra forma. ¿Saben de qué vida nos hablaba el Señor de las alturas? Él nos habla de esa vida eterna que todos llevamos y que se ha tratado de mantener oculta utilizando la muerte. Han confundido la vida del cuerpo humano con la vida eterna que lleva el Espíritu. Pero hermanos, cuando el Espíritu recupera su verdadero sexto sentido, puede comprender
y recoger de su verdadero mundo, el mundo de los espíritus, el reino de los cielos, que los predicadores carnales hablan, pero que aún desconocen, porque siguen siendo los ángeles caídos. Nosotros somos los ángeles caídos desde la fundación de este mundo. Hermanos, la pesadilla de la oscuridad pasará y todos trabajarán perfectos en unión para la renovación de seres en el estado perfecto. El fanatismo quedará atrás porque es una de las enfermedades más dañinas, porque en el fanatismo entra la mentira, que es el factor principal y poderoso del enemigo de Cristo. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Ruego que cada alma se alimente de ese precioso regalo, celestial, que el Señor Dios de las alturas está enviando hace un tiempo. Que sean todos bendecidos con ese amor en Cristo. Que así sea, Señor. Que así sea.